Es una satisfacción poder contar acá con la presencia de la arquitecta Olga Lozano, especialista en gestión de riesgos de desastres de PREDES, una ONG que tiene 40 años dedicada a esto, pero usted ha sido antes urbanista, ha trabajado en el Instituto Nacional de Planificación Urbana cuando existía, que fue disuelto en el 2000 y nos quedamos sin planificación urbana. Y tiene una memoria fresca de la gestión de varios de los niños de las últimas décadas, por lo menos el del 97-98, sí, sino también el del 83. Así es. También 83, son 4 décadas siguiendo niños. ¿Qué tiene como particularidad el fenómeno que estamos viviendo ahora, que no es un niño? Porque no es la época del niño. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, este fenómeno del ciclón Yaku, que es totalmente atípico, pero todos son efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, pero es curioso porque pocos dicen eso. Yo he preguntado a varios especialistas si esto tiene que ver con el calentamiento. No, es un fenómeno particular. Pero es el tema del cambio climático, no con necesariamente el calentamiento global. Tiene, de todas maneras, usted ha visto en los últimos años que ha habido en todo el mundo sí, cambio en todo lo que son los fenómenos hidrometeorológicos más severos, y más prolongados. Sequías, incendios forestales como consecuencia no de sequía, solo en el Perú, huracanes, inundaciones, en Europa, en todo, ¿verdad? Sí, entonces, sí. ¿esto de qué es? Pero aquí lo importante es que son los fenómenos naturales, y yo detesto cuando todo el mundo dice desastres naturales, porque los desastres no son naturales. No, los fenómenos son naturales. Los fenómenos naturales pueden originar un desastre solo si encuentran condiciones de vulnerabilidad. Esas condiciones significa que no se prepara uno bien. Y nosotros nos hemos preparado bien o no, señor. No, porque es un proceso social. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social. Si justamente, le decía, el fenómeno natural se convierte en desastre cuando encuentra condiciones de vulnerabilidad, es decir, donde hay gente e infraestructura donde no debería de haber o que lo ha hecho mal. Entonces, ¿qué cosa es la vulnerabilidad? Hay mucha gente en el Perú, eso es lo triste. Más de la mitad de las viviendas son autoconstruidas. Así es. Y un buen porcentaje de ellos, usted lo sabe mejor que yo como urbanista, que esas viviendas en un porcentaje importante son construidas sin ninguna toma de consideración de los riesgos eventuales. Lo estamos viendo en las laderas de Chosique y Chacracayo, en la casa que se ha caído junto al río Rímac, pero también en muchos otros lugares de nuestro país. Exactamente, porque tenemos ahí, son 3 causas donde todos somos corresponsables. ¿Cuáles son? Primero, por el lado de la población, porque justamente no encuentra un terreno seguro y invade un terreno. O si no, está en manos de los traficantes de suelo. Porque no hay terrenos para los sectores D y E. Estoy hablando de los sectores D y E, no estoy hablando del sector C, ¿verdad? Y tenemos un gobierno local que permite la invasión, que después finalmente hace un plano visado y después hace todo el proceso. Agua y electricidad para obtener votos. Y además, claro, porque si analizamos las fechas de reconocimiento de casi todos los asentamientos humanos del país, es en épocas preelectorales, tanto municipales como congresales, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Qué lecciones hay que sacar de lo que estamos viviendo? Ya, pero no quiero que la culpa se vea o responsabilidad solo de la población, no. Decía el gobierno local, pero también el gobierno nacional. Si no hay una política real, de una política social de vivienda real y efectiva. No es un programa de vivienda, el techo propio no llega pues al sector de IE, no es cierto. Tiene que realmente haber un tema de repente de subsidios, no lo sé cómo tenía Chile, subsidios cruzados, pero de alguna forma hay que atender la necesidad de vivienda de esta gran población que es el sector de IE. Esa persona que se ubicó al costado del río, ¿acaso lo hizo porque se sabe que es peligroso, pero no tiene en dónde? Y de pronto encontró un lugar y se puso allí. No lo justifico, pero estoy entendiendo por qué, porque no tiene en dónde ir a vivir, en dónde encuentra un terreno en el cual puede construir su vivienda. ¿Acaso el Estado se preocupa de tener banco de tierras? Eso, por ejemplo. ¿Ha existido alguna vez banco de tierras? Es que eso es parte, y yo sé que el Ministerio de Vivienda, ya de 2 o 3 gestiones, tuvo un pequeño programa buscando, pero no es fácil. Pero no solamente es buscar, de todas maneras tiene que hacerse
Hay un proceso, el proceso de densificación. ¿Cuánto cuesta un departamento respecto a una casa? Otra vez, ¿para quién se construye? ¿No? ¿Para qué los programas de vivienda a quién llegan? Cuando queremos que lleguen a los sectores D y E. Entonces creo que el Estado tiene que ver qué tipo de política hace, qué tipo de programas genera, inclusive para mejoramiento de vivienda. Porque en algunos casos, o sea, una cosa es la ubicación. La localización, si ahora nosotros hacemos un mapeo de todo el país, la cantidad de viviendas que se encuentran a lo largo de los ríos, sujetos a inundaciones, en las quebradas, sujetos a los huecos, porque el hueco va a seguir ocurriendo en el mismo lugar, ¿verdad? La gente sabe, o sea, esto no es un problema de que ni la población o las autoridades no sepan, sino ¿qué hacemos? ¿A dónde los trasladamos? ¿Tenemos dónde reubicarlos? Justamente no, pues. Hace mucho tiempo que no se hacen programas de instalación. Creo que la última vez ha sido Huaycán o alguna localidad de ese tipo, ¿no? Imagínense, y hace 40 de los años. 80s. En la época de Alfonso Barrantes, me parece, ¿no? Que se crea un barrio nuevo con mucho éxito. No sé si hay alguno otro. En la ladera de Chillón también. Fueron dos programas. Y eso para 10.000, 20.000 personas, más o menos. Ya. ¿Qué hay que hacer de aquí hasta noviembre o diciembre? Y entonces nos está anticipando que puede haber esta vez un verdadero niño. Bien. Aquí, primero estamos hablando, en lo inmediato ahorita son los albergues temporales para reubicar, pero ¿qué hacemos? O sea, las familias van a ir a vivir ¿en dónde? ¿Cuáles son áreas de reubicación? Además que el proceso de reubicación, legalmente hablando, es de lo más complejo. Nadie lo puede realmente enfrentar, porque entonces hablemos de un gran programa de reasentamiento a nivel nacional. Bueno, estamos hablando palabras mayores. Yo le ruego que nos espere un instante, una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación junto a la científica social Norma Correa. Primero vamos a una pausa. Muy interesante, muy interesante. Hemos hablado hasta el momento a propósito de la crisis climática y sus consecuencias con la arquitecta Olga Lozano, quien ha puesto el énfasis sobre la falta de planeamiento urbano y el laxismo para construir en lugares inapropiados. Ha hablado como arquitecta, pero con un enfoque social, porque nos ha hecho recordar que en el Perú se construye para los sectores sociales de más recursos, pero no se construye ni hay programas eficaces para los sectores sociales de menos recursos, que son los mayoritarios. Se incorpora a nuestra mesa la antropóloga Norma Correa, a la cual queremos consultar sobre las consecuencias que esta crisis climática tiene para el año escolar, porque hemos tomado conocimiento que el Ministerio de Educación hace saber que los colegios que no puedan iniciar clases presenciales el 27 de marzo lo harán virtualmente. Y ya tenemos lección con la virtualidad educativa. No todo es positivo, ¿no? En efecto, Fernando, realmente es una situación preocupante. Como sabemos, el Perú ha pasado por uno de los cierres educativos más largos del mundo en el contexto de la pandemia. Entonces pasamos de cierres educativos generales justificados por factores sanitarios, en este caso el COVID, a cierres políticos, que es lo que vimos el año pasado, por ejemplo. Cierres por paros, hasta, recordemos, se cerró por el partido Perú-Australia, ¿no? O sea, digamos, hubo este anuncio, al final no hubo clases, perdimos el partido. Perdimos el partido. ¿No? Pero yo creo que es un ejemplo ilustrativo de cómo se ha normalizado cerrar la educación en el Perú. Y ahora estamos por este cierre en el contexto de una emergencia climática. Y acá yo creo que el mensaje, Fernando, para los oyentes es el siguiente. Por supuesto que es prioritario preservar la seguridad de la comunidad educativa, pero no podemos normalizar el cierre general de instituciones educativas ni en Lima ni en ningún punto del país. Tenemos que avanzar hacia una estrategia donde hayan cierres focalizados a nivel territorial según nivel de riesgo y que permita recuperar todo lo que se perdió durante la pandemia. Y entre tanto, ¿hemos mejorado nuestra comunicación digital? ¿Las clases virtuales se pueden llevar a cabo con eficacia ahí donde haga falta? Bueno, yo creo que ese es un punto importante que toca, Fernando, porque en efecto, cuando llega la pandemia, bueno, se hizo el esfuerzo de lanzar Aprendo en Casa, pero esa iniciativa no ha tenido la continuidad en el transcurso del tiempo. De hecho,
recuerdo del año pasado, ¿no? Hubo también toda una polémica si el ministerio iba a continuar financiándola o no. En todo caso, creo que es importante tener presente que, por supuesto, hay que construir sobre lo avanzado en transformación digital educativa, pero tengamos cable a tierra a nivel de las brechas de conectividad y tengamos, sobre todo, ¿sabes qué, Fernando? Lo que está pendiente, que es sincerar cuál es el estado de los aprendizajes en el Perú. El ministro ha tenido unas declaraciones hace poco, el ministro Óscar Becerra, en el cual él señalaba que la pérdida de aprendizajes era, digamos, más importante en primaria, pero que en secundaria no había sido tan fuerte como se esperaba. Yo creo que aquí un llamado al ministro de poner sobre, digamos, la mesa las cifras en las cuales está sustentando sus afirmaciones, porque es fundamental que como sociedad tengamos una radiografía específica y detallada de cuál es la situación de los aprendizajes. Y para ello, algo importante, Fernando, que está pendiente es la publicación de los resultados de la encuesta, evaluación muestral, ¿no?, de aprendizaje que se hizo el año pasado, en el mes de noviembre, ¿no? Esperemos que pronto veamos esos resultados y pues se siga haciendo las mediciones y las evaluaciones del caso para cerrar las brechas. De acuerdo, muy importante lo que dice, sincerarnos y conocer los resultados de esa evaluación. La arquitecta Lozano, usted nos ha hablado sobre sus experiencias en otros niños u otros fenómenos climáticos graves, pero en este caso estamos ante una situación de nuestra regionalización particular. Y algo que hemos visto que ha sucedido ahora es que los alcaldes distritales en particular se quejan de no estar incluidos en las listas de las localidades sometidas al régimen de emergencia. El gobierno central, por su parte, dice sí, pero no han llenado el formulario. Hemos habilitado a que la página web se pueda registrar si hay víctimas, cuántas personas, casas, hectáreas, etcétera. ¿Qué está pasando para que las malas relaciones entre el gobierno central y las autoridades locales y regionales se pongan de manifiesto en esta crisis? Bueno, esto es el trabajo de los centros de operaciones de emergencia dentro de las municipalidades, ¿no? Ellos tienen que llenar en el SIMPAC justamente e ir colocando toda la información en función a las evaluaciones que hacen en sus áreas. Y ahí está el primer problema. El uso de la evaluación es el EDAN, por ejemplo, que es una ficha especial que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que es un formato que tiene de INDECI, que lo tienen todos los municipios, muy importante. Porque desde empadronar y saber cuántas personas son las afectadas, qué niveles de daños hay, y quién maneja eso. Son nuevas autoridades. Sí. Alcaldes, ¿no?, de hace 2 meses alcaldes, y no solo alcaldes, funcionarios también, sí, responsables de las regionales y ¿verdad? ¿No? Así es. Entonces, nosotros todos los años capacitamos en un municipio como 4 veces a los gerentes que los van cambiando. O sea, además, sí, después sí, tenemos la alta rotación de funcionarios. Sí, sí. Entonces, no hay manejo el EDAN, por ejemplo, tiene que ser manejado por todos los ingenieros y arquitectos que trabajan en un municipio. Es decir, no es solamente responsabilidad del área de gestión de riesgos, no. Porque cuando hay un desastre, todos tienen que ponerse la camiseta. ¿Quién sale adelante? El municipio sale con su personal. Debería salir con todo su personal, o sea, todos los ingenieros y arquitectos deberían de manejar estos para poder ayudar y poder efectivamente tener esa información. Esa información que entonces es fidedigna, porque es muy fácil decir tengo 5.000 damnificados cuando en realidad no llegaron a los 2.500. Norma Correa, quisiera que como antropóloga nos diga una palabra sobre eso. Esta mañana hemos entrevistado aquí en RPP autoridades municipales de Cañete y se quejan de que se han incluido en la lista de municipios en estado de emergencia hasta Santa María y después desde Ica. Y nosotros nos hemos quedado en el medio. No nos han incluido y en consecuencia no tenemos recursos para hacer frente a las dificultades que los huaicos han producido acá. Y la otra cosa que nos han dicho es que en algunos casos hay huaicos producidos por traficantes de tierras que han modificado ellos motu propio el curso de algunas corrientes de agua. Para poder hacer sus inversiones inmobiliarias, alguien decidió desviar y en consecuencia se produce el huaico donde no estaba previsto. Díganos una palabra sobre este clima de guerra que se vive acá y que lleva incluso a una mala relación entre distritos de nuestra ciudad y no los más pobres. San Isidro con Magdalena
Surco con La Molina. ¿De dónde viene esta hostilidad entre regiones y distritos? Bueno, del punto de vista ya de asuntos de gobierno, ¿no? y gestión pública, creo que en general hemos descuidado, ¿no?, el rigor técnico y la transparencia a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Ahora, todos estos problemas de tierra no son nuevos en el Perú, como sabe la arquitecta, y ya problemas de mafias que trafican con tierras, por ejemplo, ya tienen bastante tiempo ocurriendo, incluso asociados a determinadas campañas, a determinados intereses políticos, ¿no? Ahora, viene esta tragedia. Una tragedia anunciada, Fernando. Sí. Una tragedia anunciada. Aunque no tanto para este época del año, porque la señora recordaba que el ciclón aquel nos ha visitado de una manera totalmente impertinente. Claro, ¿no? pero cuando yo digo tragedia anunciada me refiero al hecho que sabemos que somos vulnerables a este tipo de acontecimientos climáticos y, bueno, luego del terrible fenómeno del Niño del 2019 hubiéramos esperado tener una gestión pública no solamente, digamos, capacitada a reconstruir, sino también a prevenir. Y aquí claramente hemos fallado en esos dos aspectos. Se dijo que debía ser así, ¿eh? ¿No? Estaba totalmente definido así. Pero no. Reconstrucción con cambios. Pero un listado de proyectos es reconstrucción con cambios. O sea, porque se trabajó como si todo el país, toda la reconstrucción fuera un listado de proyectos. Entonces hago un checking list. No es así. A mí me ha tocado estar, le decía, en el fenómeno 83, 84, en el 97, 98. Entonces, ¿qué se hace? Lo que ocurre en una ciudad no es igual a lo que ocurre en otra ciudad. Cuando hablamos de las carreteras, ok, ese es el sector transportes. Pero cuando hablamos, no solo el sector educación no puede verse los colegios, no puede verse el sector salud, sino se ve en el desarrollo urbano de cada una de las ciudades y los daños que han afectado. Y qué cosa es lo que hay que hacer hacia futuro. Y en ese futuro está la reconstrucción. A mí me tocó hacer justamente, estábamos haciendo el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Talara en el año 83 y se enarenó la ciudad porque los cerros son de arena, sí, y el agua, 1,20 metros de arena. Sí. El plan de desarrollo urbano se hizo con todos los actores y los proyectos que se priorizaron en ese plan fue el plan de reconstrucción. Y es de esa forma como la reconstrucción tiene que trabajarse con planes específicos para cada una de las zonas afectadas. Para eso existen ustedes, Predes, espero que los hayan consultado, me imagino. Pero no, pero ¿qué fue? 40 años trabajando en eso. Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue la reconstrucción con cambios? Un listado de proyectos. Eso no es un plan. Y sobre todo comenzaron por lo simple y no fueron a los problemas de fondo con los ríos. Norma Correa, palabras finales, por favor, y antropológicas. ¿Qué pasa con nuestras cabezas? Que parece que nos queremos latigar cada vez que pasan estas cosas en vez de preocuparnos de prevenir. Mira, hay un tema pues recurrente, ¿no? en esta situación. Ocurren estas desgracias y después aparece este punitivismo en la opinión pública, ¿no? Buscamos a quién va a ser el culpable o quién encarne, ¿no? Las furias del momento. Y sí, por supuesto, hay que tener transparencia y responder sobre la forma como se han manejado estos temas en los últimos años, pero creo que el verdadero reto es realmente tomar con seriedad estos temas de prevención y manejo de riesgos en la gestión pública. Y esto implica un trabajo mucho más fino, con mucho más acompañamiento a los gobiernos locales, más allá de... Y habrá que mudar a gente. Eventualmente van a haber zonas donde habrá relocación, pero... Y los arquitectos van a tener que participar en eso. Pero hay un tema, Fernando, importante. Sí. No se debe tampoco estigmatizar a las personas que viven en las riberas. No, esas uno personas se instala donde se viven puede. Ahí muchas veces porque los propios alcaldes les han dado los títulos. Claro. Como todo migrante se instala donde puede. Muchísimas gracias por su presencia. Ojalá que se repita pronto para hablar sobre esta crisis una vez superada, sacar lecciones con ustedes dos. Ha sido sumamente provechoso escucharlas. Muchas gracias